Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. ¿Qué tal? Bueno, se abre aquí un comentario personal como una especie de resumen de lo que se habrá de ver en este video. En el video nosotros vamos a ver con Raúl y conmigo cómo exprimimos el poder ser un cristiano con manifestaciones de Dios que está inmerso en una colectividad de creyentes, en diferentes colectividades de creyentes, conforme a sus propias autoapreciaciones de cada colectividad. Es lo que intentamos, ser respetuosos, tal vez será por embarrado, pero justamente es embarrado justificando que es por respeto a esas colectividades, en la manera que se puede, para con ello poder finalmente decir cómo importa el pensamiento crítico para el creyente. ¿Por qué importa? Para tratar de evitarnos un lavado de cerebro. Cuando ven que yo pongo ahí en videos, de repente como un clérigo quitando el cerebro al creyente, es que lamentablemente es lo que se reproduce en casi cada colectividad de creyentes, o en casi cada iglesia, vamos a decirlo así. Esto tal vez sea involuntario y tal vez es voluntario, porque al final tiene que ver mucho con cuestiones monetarias. Lamentablemente, desde Teodosio, y es lo que se critica, desde Teodosio, ahora las comunidades de creyentes son más como un tipo de negocio para sobrevivir la colectividad. Ahora nos importa tratar de tener pues un gremio, ¿no? Una grey feliz y contenta. Todos somos felices, todos somos contentos. Cuando no necesariamente, pese a que digamos, oye, es que es fruto del espíritu tener gozo. Es fruto del espíritu, pero en cuanto a qué es ese gozo. Valga, ¿es abstracto el gozo? ¿Es un lavado de cerebro ese gozo? Lamentablemente a veces por tratar de resaltar cierta parte de la escritura omitimos otro y no tenemos ni siquiera en nuestra psicología secular un creyente sano. Valga, es parte de lo que se está buscando criticar. ¿Y por qué? Porque no se trata de lavarnos el cerebro, se trata de entender la espiritualidad humana. Y una espiritualidad humana no tiene por qué estar peleada con nuestra psicología humana, no tiene por qué estar peleada con nuestras profesiones humanas. Al contrario, son herramientas que nos pueden ayudar en nuestra psicología. Le puede ayudar al ingeniero, le puede ayudar al científico, le puede ayudar al neurólogo, nos puede ayudar a los seres humanos para crecer de manera sabia y sana entre seres humanos y no estarnos peleando con el que cree y el que no cree. No se trata de eso, se trata de ser más espirituales. Y un ser humano más espiritual produce un fruto y ese fruto es el gozo. Y no es siempre estar alegre, alegre, feliz, feliz, alegre y alegre. No, es llorar cuando se tiene que llorar, berrear cuando se tiene que berrear, enojarse cuando se tiene que enojar. No agarrar a la espiritualidad como si fuera una droga que va a sustituir al cigarro o va a sustituir otras drogas. No, no agarrarla como para decir, hay que tener mucho sexo, hay que tener poco sexo para ser más espiritual, no. Cada quien tiene su propia forma de espiritualidad individual que debe ser respetada y puede ser compartida y eso se da en el colectivo. Eso es lo que estamos explorando con Raúl y espero en ese sentido que pueda ser comprendido. No quiero pelear con ningún investigador bíblico, al contrario, quiero hacer un puente, quiero poder aprender de todos. ¿Por qué? Porque eso son también la complejidad. La complejidad es un entrelazado. Ahorita estamos viendo con Raúl este entrelazamiento con lo espiritual, para los que creemos en lo espiritual. Pero también podrá ser un entrelazado con lo no espiritual. Y por eso este canal de Complejidad X trata de difusión de cultura. Ahorita estamos viendo la difusión de la cultura espiritual de aquellos quienes somos creyentes en lo espiritual. Por ejemplo, yo en particular soy cristiano.
No por ser cristiano estoy queriendo imponer. Incluso esto va para mis congéneres, mis colegas y aspirantes a colegas que tenemos este trasfondo espiritual para poder ayudar a que puedan ser expresados, a que no se sientan perseguidos en sus universidades, porque no somos perseguidos, menos en México, más bien para que entendamos cada quien es diferente y cómo poder explicarnos en esa diferencia al otro, en decir, bueno, yo me reúno por tal o cual parte, podernos dar a explicar, tanto los del Ministerio de Compañerismo Estudiantil, los evangélicos, o Movimiento Visión Universitaria, otro tipo de evangélicos, que entre todos tengamos paz, tengamos colectividad y tengamos una mente de complejidad, no de hacernos bolas, sino de complejidad, de interacciones entre todos, cuya aspiración de aquellos espirituales es la paz, que es otro fruto del espíritu. Y frente a esto, buen provecho. Estábamos ahorita hablando acerca de la importancia de la historia en el momento de la lectura de los textos bíblicos, y no solamente eso. Un poco antes de que Raúl nos siga metiendo las críticas, yo siento que, por ejemplo, Vidal, él sí trata de ser un poquito serio con el hebreo, ¿no? Intenta. Ahora sigue las críticas. Sí, o sea, mira, no estoy criticando, porque además en la actualidad, quien quiera que haga algo de cosa académica, sabe que no puedes ser muy descuidado si aspiras a que los pares, los otros que hacen cosas como las que tú haces, te tomen en serio. Entonces hay un estándar mínimo, ¿no? O sea, no estoy pensando en el fiel de iglesia, de un pueblito, no, estoy hablando de otros académicos. Entonces, tienes que cumplir por lo menos cierto nivel. Y claro que todos ellos cumplen ese nivel. Mi problema no es ese, mi problema es otro, mi problema es la perspectiva de cada uno. Okay. ¿Qué es lo que dejan fuera, etcétera? Sí, y al final de alguna manera como que se escapa la esencia del texto en su lectura. O sea, y más yo pienso, para ustedes como biblistas, que es necesario tenerlo en su lectura para poderlo estudiar. Si eso se escapa a la cultura que te está realmente transmitiendo el texto. Te lo voy a poner sencillo. Un día me di cuenta que para estudiar la Biblia necesitaba leer en cuneiforme. Yo dije, pero yo ¿por qué tengo que aprender eso? Pues porque si no sabes cuneiforme, no puedes leer un montón de información que está en semítico. Mira. Sí. Eso sí lo sabía. Pues no. Yo pensé que Babilonia y nada más. No. De hecho, ese tipo cuneiforme, inclusive en Ugarit, en una ciudad de Canaán, ¿verdad? Hay un dialecto del cananeo, o sea, es como el hebreo, pues, el ugarítico, que está en cuneiforme. Claro, ya no es cuneiforme porque ya es un alfabeto, pero también el cuneiforme, o sea, uno tiene que llegar a aprender cosas que uno nunca hubiera pensado que tenía, pero necesitas aprender a leer eso y meterte a la sirio, o sea, la historia, la cultura, para poder entender un versiculito, a veces medio versículo, y si no, pues no lo entiendes, ¿no? Sí. Creo que aquí esto que tú nos estás diciendo es importante, interesante, y aunque ya lo platicamos en el antes, en el pre, creo que aquí sí puedes usar las herramientas computacionales, que estas herramientas computacionales a veces son incluso más matemáticas, viendo en el sentido de la lógica, porque al final las matemáticas son lógica. Eso es algo que nos ha quedado claro en la física matemática y en la matemática, o sea, cuando somos casi como filósofos los matemáticos, porque al final... Bueno, si los filósofos te dirían sus cosas, pero te entiendo lo que quieres decir. Sí, no, es que también yo entiendo que ellos digan, no, que bla, 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 y uno dice, bueno, pero al final hasta para contradecirme estás teniendo que usar una lógica, ¿no? Y tú lo estás queriendo hacer tu negación desde el principio de no contradicción, ¿no? Eso lo puede hacer una computadora. Y en el sentido, ahora sí, ya extrapolándolo, por ejemplo en las comunicaciones, los alfabetos son importantes porque, por ejemplo, el cuneiforme es como si fuera un tipo de alfabeto. Si tú lo puedes traducir a una computadora, en especial, por ejemplo, para una herramienta de computación visual, puedes tratar de hacer que tu computadora te traduzca. Y ahí es donde uno puede decir, aquí puede haber herramientas que sirven para biblistas, para otro tipo de estudiosos
No vayamos lejos. ¿Qué necesitamos ahorita? ¿Qué urge que no hay? Programas que sean capaces de reconocer todas las variantes de los manuscritos. O sea, ese es un problema que todavía no se resuelve realmente. Entonces, que yo pudiera poner un programa y que el programa pueda leer todo el manuscrito. Ajá. Y entonces distinguir cada letra y saber cuál letra es. Porque ya que te enfrentas a manuscritos, por ejemplo, bizantinos, sí, pues sabrás griego, pero quién sabe qué dice ahí, porque esas letras, quién sabe cuáles son. Por las variaciones y cómo se transmite, la de los escribas, sí, todo es una bronca. O sea, codipología, la paleografía, todo eso es un... Yo me doy cuenta con el Besá. Por ejemplo, yo cuando veo el Besá, no soy biblista, pero sí de repente, pues uno como creyente pues se pone a decir, mira, hay nuevos testamentos diferentes y bla, bla. Y el Besá que está en la Universidad de Cambridge, sí ves y dices, ¿eso es una T o es una gamma? No, ¿quién sabe qué? Sí, pues sí. En ese códice, en el códice que dice Bernardo, estamos en el siglo IV, V tal vez, pero vétete al siglo IX, y necesitamos programas que sean capaces de distinguir eso rápido y decir, mira, aquí está, entonces puedo comparar con todos los manuscritos y ya se les... Eso todavía no se puede hacer. Sí, y ahí sí es donde las herramientas de los sistemas complejos, en particular la ciencia de datos, el Big Data, puede tratar de ser útil para ustedes los biblistas, para los otros tipos. Es que también no solamente están los biblistas, hay otros historiadores que usan materiales bibliográficos y que puede ser útil al final. Es vital. Algún día podremos. Estamos en ese camino, en esa área. Sí, aquí llama la atención. Y ahorita no hay ninguno, Raúl, aún incluso en ciencias de datos o algún informático que... Sí, hay centros. Hay varios institutos dedicados a estudiar el texto bíblico, Nuevo Testamento, Antiguo, etc. Bueno, me refiero en el área informática. Sí, ¿no? Entonces ellos incorporan esas tecnologías, pero otra vez, con muchas limitaciones de tipo económico. Dan Wallace, por ejemplo, tiene su instituto de manuscritos allá en Münster, los Alan, ¿te acuerdas que fundaron? Pero la limitación siempre es económica. Porque ¿quién quiere? Las iglesias no piensan... Y ese es el problema, las iglesias... No piensan en invertir para eso. Si la Biblia ya es caída, ¿qué quieres? Y aquí es lo interesante, ¿no? Si nosotros quisiéramos realmente que las ciencias bíblicas, ciencias de datos, la computación, las propias ciencias duras, pudieran apoyar a las ciencias, al conocimiento real del texto bíblico, yo creo que siempre se atraviesa el problema político, económico de las teologías de las iglesias. Y no solo eso, hay países como en Grecia donde la religión está bien vista y entonces el gobierno apoya, o sea, le paga hasta los curas, ¿no? Sí, digo, pues es su tradición, pero nosotros, en México, con la historia roja que tenemos, sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Sí, pues, después de esta pausa, estábamos, Raúl, en esto, ¿no? De los apoyos que se están dando. Nadie quiere. En el México contemporáneo, venimos de una tradición de izquierda, en el sentido socialista del siglo XX, la Revolución Mexicana fue de izquierda. Y en ese sentido, pues la iglesia está separada desde Juárez del Estado. Entonces, ¿cuándo vas a conseguir que el CONACYT? Pues nunca. En Europa sí. En Europa, pues los centros de investigación financian ese tipo de estudios, pero aquí nunca. Bueno, aunque por ejemplo yo diría, como yo sí diría, yo soy hijo de la revolución, en el sentido de ser politécnico, pues digo, bueno, pues por mí está bien que se separe la iglesia y el Estado. Pero mucha gente no quiere y hacen bien. Porque tú sabes en la manipulación de las iglesias, o sea, el control que aún hoy las iglesias tienen políticamente. No nomás la católica, ojalá y fuera solo la católica. Tienes el PES, por ejemplo, el movimiento que era evangélico, un partido completo, ¿no? Y no estoy diciendo que sea malo que entre la religión en la política, no, yo creo que está bien. Creo que siempre habrá mecanismos para que eso pase. Lo que creo que está mal es que las iglesias controlen la política. Sí, ¿no? Y es que aquí estamos viendo que, es como que un mal que surge
de manera colateral, no sé si decirlo colateral o por accidente, cuando, sí, que surge cuando uno uno trata de averiguar qué realmente dice un texto de influencia religiosa. O sea, por ejemplo, cuando yo estuve en la UNAM, en el Seminario de Historia del Cristianismo, se aceptaba eso porque al final, pues es historia universal. O sea, queramos o no, el cristianismo influyó a todo el occidente y hasta Japón influye, ¿no? O sea, influye a muchas partes del cristianismo. Filosofía griega, las leyes, toda la legislación romana y toda la cultura, toda la teología, todo lo que llamaríamos nosotros la ética, la axiología, la moral es cristiana. Y en ese sentido es un imposible no tratar al cristianismo. O sea, eso es un imposible. Es algo que varios compañeros lo platicamos y decíamos, oye, es que al final el cristianismo influye a casi todo, por mucho que queramos hacer como el actual movimiento ateo tipo posmoderno que dice, no, no olvidemos de la religión, ya nada de aquí vamos a hablar de nada religioso. Uno dice, es que desde que dices eso casi prácticamente estás diciendo cristianismo. Un albañil con 12 proletarios cambiaron el mundo. No lo olvides eso. Sí, sí, sí. Luego, fundaron Occidente, entre otras cosas. Ajá. Luego es un imposible no tratar ello, ¿no? Yo pienso, independientemente, o sea, siendo laico, puedes estudiar eso, o sea, sin tener que decir soy creyente o no creyente, valga, como dice Vidal, ¿no? Y Vidal dices, bueno, aquí rescato un poco a Vidal y a Piñero, ¿no? En decir, podemos estudiar eso independientemente de yo que sea creyente o no creyente, ¿no? Casi estoy imitando a Piñero, ¿no? Independientemente de que creamos o no creamos, se puede estudiar esto. Y hasta Piñero, aún siendo entre comillas ateo, ya no sé si es ateo o no, pero pues no creyente, pues dice, hubo un Jesús histórico. O sea, hay cosas que uno dice, mira, no metamos, si quieres no metamos nuestra espiritualidad y eso sea de cada quien, ¿no? Pero sí hay cosas en que dices, pues tuvo que haber ocurrido, porque si no, no tenemos historia, no tenemos historia universal, menos en Occidente, ¿no? No podríamos hablar nada en este sentido con Oriente, por ejemplo, de los musulmanes, que no son cristianos en sí, pero ellos presumen que ellos tienen de la revelación y que nosotros... Bueno, para ellos, Satanás nos engañó. Ellos parten de la idea que el Antiguo y el Nuevo Testamento están alterados por Satanás. Valga, estamos hablando de elementos culturales que pues son comunes, ¿no? De diálogos entre culturas. No podemos no tomarlos en cuenta, y es lo que yo digo, pues, por eso no está peleado con el laicismo, estaría peleado con el fanatismo, que eso yo creo que sí, hemos tenido en México, Juárez, y yo creo que por eso Juárez quería el laicismo, porque al final lo que teníamos aquí en México era una tradición muy fanática del catolicismo. Lo tenemos aún, y es una condición humana. ¿No? La condición humana es ser fanático de lo que quieras, hasta de los equipos de fútbol, sí. Pero y los matas, o sea, no hay fanáticos que matan a golpes a o se suicidan. Entonces, digamos, eso es algo humano. Pero aquí la clave es el pensamiento crítico. Cuando educas a alguien en los principios de la modernidad intelectual, garantizas una actitud que no va a ser, al menos en principio, no debería ser fanático. Ajá. Porque una cosa es que yo creo en lo sobrenatural y estoy convencido porque me consta, pero otra cosa es que sea fanático. ¿Cuál es la diferencia? Que el fanatismo implica un cierto grado, ese sí, de irracionalidad, de fe ciega, ese sí. Sí. Sí, y pues no es lo que uno busca. Bueno, yo lo veo por los que somos creyentes y bueno, yo ahorita me estoy remontando, pienso en mi vida de estudiante de licenciatura, los cristianos, de hecho hasta creo que tú te dio risa, ¿no? Que de repente yo lo comentaba con otro hermano que en la fe, que nos sentábamos en la ESFEM, en los pastos de la ESFEM, y ahí comenzábamos a tener nuestro estudio bíblico. Bueno, no a nivel profundo de biblista, ¿no? Ni de teólogo, pero pues ese nivel embarrado, ¿no? Que
el Ministerio de Compañerismo Estudiantil o ahorita IFES decía que estudian método inductivo, pero era un método inductivo que ni de seminario, pero algo era. Y sí, es como que, sí, que el texto nos diga, bla, 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 bla. Y ahí nos quedamos estudiando la Biblia ahí debajo de un árbol, ¿no? Por eso digo, pues ahí nos parecemos a los Nicolaitas, bueno, se me olvida su nombre. No, bueno, muchas iglesias. Esa seguramente era la Caldea. O sea, la foto que pusiste era de la iglesia. Sí, era de la Caldea. Y sí, dije, no, nos parecemos a ellos, ¿no? Que es como el cristianismo primitivo, que todos se reunían y olvídate de que tengamos lugar en donde reunirnos, ¿no? ¿Tenemos un pastor? Pues aquí tenemos nuestros... Pensamos, en ese momento estábamos pensando los de la célula, ¿no? Pues ni queremos, porque una profesora nos dijo, y ella estuvo años antes, tiene una célula, ella era cristiana, tiene una célula de estudio bíblico, pues yo les presto aquí para que puedan tenerlo en el laboratorio y pueden tenerlo. Yo le dije ahí al líder de la célula y me dijo, no, mejor aquí, es como que para qué nos tenemos que mover a un lugar formal, o sea, es como que en contacto con el origen, por así decirlo, olvídate de lugares así rimbombantes, de catedrales o de que sí lo tienen los católicos, tienen su CPP, su comunidad pastoral politécnica, y es como que, pues no tenemos eso, pero mira, aunque y eso sí, las iglesias, y a eso yo iba, uno como creyente, por ejemplo, sobre todo de físico-matemáticos, pues en parte la libras con la crítica de los no creyentes, que muchos, la mayoría son ateos, ¿no? Y como que hasta dicen, no, ¿cómo? Se supone que esto es laico, ¿cómo te vas aquí a ponerte aquí a estudiar una Biblia? Y sobre todo en la escuela, eso es para de afuera, ¿no? Aquí no es para estudiar Biblia. A pesar de que uno decía, oye, no estoy haciendo en tiempo de clase, no estoy alterando el laicismo. O sea, yo no estoy dando clases de Biblia en un pizarrón, estoy en un pasto para que la gente platique de lo que quiera de manera libre, y en esa manera libre, pues yo estoy hablando de la Biblia con mis amigos que somos cristianos, ¿no? O sea, no estoy alterando el laicismo, solamente estamos como que, pues, como tú dijiste, Raúl, y también es cierto que a veces los cristianos tenemos muchos a aglutinarnos, a juntarnos, como decir, tú eres cristiano, sí, pues vamos a juntarnos. Pero mira, no solo estás dando fe del laicismo, porque precisamente, ¿qué entendemos por laicidad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el Estado tiene que ser garante de que todas las perspectivas religiosas tengan las mismas posibilidades. Sí. Y al hacer eso tú ahí estás dando una fe de esa libertad que te da este Estado, ¿no? Correcto, porque eso puede ser como la intolerancia atea, porque casi no se habla, ¿no? Pero sí se vivió por los católicos ortodoxos de la Rusia, lo vivieron con los soviéticos. Y en todos lados, o sea, inclusive hoy en los Estados Unidos tú vas a las cinturas de la Biblia y es un fanatismo tremendo. Sí. Y pues, digamos, ahí lo que hacíamos era pues todo lo contrario de ser intolerante, ¿no? Decíamos, bueno, pues aquí los compañeros, algunos son intolerantes ateos, otros simplemente dicen, pues chido, qué bueno que te reúnes, a mí no me afecta, yo no te afecto, pues todo bien. Uno dice, pues sí, todo bien, ¿no? La idea es no afectar. En ocasiones sí nos visitaban los católicos, ¿no? Católicos que son más críticos y a veces no querían estar con la CPP porque decían, ay, no, yo hasta me peleé con el sacerdote de por allá y no, como que no me cayó, ¿no? Y pues estaban con nosotros y pues lo que hacíamos es estudiar la Biblia. Israel ha hecho un sistema interesante. O sea, tú no puedes estar haciendo evangelismo en Israel. Okay. O sea, no tienes prohibido ser evangélico ni reunirte con, pero no puedes andar haciendo en las calles. Proselitismo, ¿no? No. Y yo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hemos hablado acerca de evangelizar? Yo siempre he dicho que a mí no me gusta evangelizar, sobre todo en el aspecto de que en la actualidad es como que hacer proselitismo. Y yo digo, no, yo no, porque yo veo, y es parte de la crítica a lo que yo no más lo he estado acariciando y no lo llego así, en que parece que hacer proselitismo es haz otro fanático. Y digo, y existen esos movimientos como... Vamos a pensar en el proselitismo, ya que quieres traer ese tema, vamos a pensar en la divulgación científica.
que generalmente se lleva muy mal, porque lo que divulga son resultados, no la mente científica, no el pensamiento científico, nada más divulga resultados. Y se hace muy mala Y divulgación. bueno, hay algunos muy buenos y otros muy malos, pero ¿qué hace la divulgación científica? O sea, en principio es un tipo de proselitismo. Estás haciendo un proselitismo para que pienses de cierta forma. ¿Notas eso? Avalado por el Estado y financiado por el Estado, sí. Y por las instituciones de educación, así es. ¿Qué ventajas tiene ese tipo de proselitismo comparado con el religioso? Bueno, aquí Nada más porque es diferente lo que estás vendiendo o mostrando. no estás provocando fanáticos, por lo menos esa es la intención, ¿no? Porque la ¿De ciencia... veras? Porque muchos de estos divulgadores son todo lo contrario a gente tolerante. Cuando son cientificistas se entiende, ¿no? O sea, creo que Carl Sagan de repente decía medio cientificista y a veces su... Medio. Sí, bueno, por no tratar de atacarlo tan directo, ¿no? Era su época, era la filosofía del momento, pero Sí. medio, yo no creo que fuera medio. No, pues, cientificista, pues. O sea, sí, eso no creo que por el momento, porque apenas lo vemos que va emergiendo. Sagan es uno de los que van emergiendo con este tipo de cientificismo que tratan como de decir, toda realidad es lo que podemos tocar y palpar. Lo que no No existe. no existe. Obviamente uno dice, oye, yo que creo en el mundo sobrenatural. Bueno, estás equivocado, eres un ignorante, te quedaste en las cavernas, crece. Sí, y ese es un problema, porque uno dice, no necesariamente, por ejemplo, el electrón es imposible de ver, por el amor de Dios. Si yo quiero ver un electrón, su tamaño, que según creemos que es el electrón, es tal que es menor de cualquier longitud de onda. No, es imposible verle. Pensemos en materia sin masa, además. También. Bueno, verás la nube ahí, electromagnética, no sé. Pero toda otra historia muy interesante. Pero, Sí. pero el punto al que yo quería ir, para no desviarnos demasiado, es ¿cuál es la ventaja del proselitismo religioso? Porque hay una parte positiva en esa actividad. Bueno, puede ser. Sí, bueno, es que yo te estoy diciendo donde yo no me siento bien cuando se habla. Es que evangelizar es hacer proselitismo religioso. Digo, ¿voy a ser otro fanático? Es que eso es lo que yo no creo. Porque no necesariamente, o sea, la divulgación científica no necesariamente hace fanáticos cientificistas. No necesariamente. Y tampoco esto, mira, el problema es el siguiente, ¿cómo puedo entender? Pienso en mí mismo de jovencito. Yo estaba muy interesado en muchas cosas, pero ni siquiera sabía cuando entré a la carrera que había una facultad de ciencia en la UNAM, porque nadie me dijo, o sea, porque yo no sabía, o sea, si hubiera sabido igual y me meto a estudiar en la facultad de Y ciencias. aquí es cuando no, nuestra ausencia de real divulgación. De información. Entonces, ¿cómo podría yo, entre tantas ofertas religiosas que hay dentro del puro evangelismo cristiano, ni siquiera en todo el cristianismo, cómo podría yo distinguir si me conviene ir con los testigos de Jehová o con los... ¿Cómo podría? Si no tengo la opción de... Por eso yo me metí a muchos de chavo y fui a literalmente decenas de grupos porque me interesaba conocerlos. Y todos te ven mal, porque señora, o te ven muy bien, y entonces te quieren, o sea... El problema está en que llegas y te quieren contar para ellos o te ven muy mal porque ¿quién eres tú y qué haces aquí? ¿No? O sea, de todo me pasó. Eso es cierto. ¿Cómo logramos que la gente tenga esa oferta? Las redes sociales. La tecnología ahorita digital es magnífica para eso. Lo que tú haces es magnífico. Porque si tú así como invitas a un montón de gente de todo, pues entonces la gente dice, mira, me voy a ir con esas gentes, voy a ir acá, me llama la atención. Entonces, eso es vital, tener todo ese escaparate de variantes para que puedas conocerlas. De eso se trataría un buen proselitismo. Sí, o sea, más que nada dar información. Hablas del cristianismo en todas sus variantes. ¿Quién tiene la razón? Esa no es mi bronca. O sea, yo no le tengo que decir a usted qué tiene que creer, compañero. Yo le voy a decir a usted que estos creen cosas muy parecidas y todos dicen que son cristianos. ¿Qué piensas tú? Yo podré tener mis preferencias, pero tú desde tu perspectiva yo no sé qué decidas tú, ¿no? Sí. Eso te va a salvar. El problema es que ¿quién va a pagar eso? Porque acá al menos lo paga el Estado. Para la cuestión de la física, la química, la biología, pues lo paga el Estado. Pero aquí, ¿quién va a pagar? Que es algo de lo que nosotros estamos haciendo en Cerro Tichenov. ¿Quién va a pagar para que puedas ver todas las posibilidades del cristianismo en tu comunidad
y puedas dialogar entre ellos y puedas conocerlos, y entonces ya ves que ni son los ogros ni son los santos, y entonces empieces a tener una cultura, una sociedad más digamos, familiar entre ellas, ya ni siquiera cuates, pero por lo menos que se medio conozcan. Eso es fundamental hacerlo. Y es lo que... ¿Y quién lo va a hacer? Pues nomás tú y yo y los locos, que no podríamos vivir si no hiciéramos estas cosas. Sí, tú lo has dicho. Ortega tiene un librazo que se llama El origen deportivo del Estado. Vale. Y en él, entre muchas cosas valiosas, nos dice, y en otras partes de su obra, que el verdadero trabajo que queda, el trascendente, el fundamental de nuestras vidas, nuestra obra, es el que haces por deporte. Porque gozas haciéndolo. ¿Por qué haces tú estas charlas y todo? Pues porque te nace hacerlas. Nadie te pagan por esto. No, Pues tú pones de tu dinero. Sí. ¿Te fijas? Sí, ojalá y tengamos suscriptores, por cierto, por ahí suscríbanse. Sí, que te manden tus datos, no sé cómo se llaman esos. Sí, suscribirse. Superchats o no sé qué. Bueno. Ojalá, no, Sí. ahorita por el momento suscribirse. Bueno, si no, correo electrónico. Tú lo haces porque te parece necesario para ti. Ese es el origen deportivo de todo lo valioso en la humanidad. Ah, bueno, sí, no, te diría, no. Es por ese placer de hacerlo. Y un poquito altruista, no te creas, o sea. No es un poquito, es totalmente. Ah, Tú no sabes si le sirve a alguien o no. Si le sirve, qué bueno y lo vas a apoyar. Pero lo haces porque no podrías no hacerlo. Correcto, sí, tú lo has dicho bien. Y sí, y justamente por aquellos que les puede beneficiar, justamente también estaba acariciando y así como que lo solté, el cristianismo que se vive en las iglesias y que lamentablemente se está peleando con el pensamiento crítico de aquellos que hacemos ciencia o tal vez incluso filosofía, ¿no? Porque tú haces un pensamiento crítico que hasta los que no conocen bien hasta se burlan, ¿no? Por ejemplo, yo he dicho en Facebook, ¿saben qué? Yo no voy a celebrar Navidad y la verdad para mí es una fiesta que nos la inventamos y la inventamos a mal porque la agarramos de Teodosio Emperador cuando quiso cristianizar por la fuerza a todo el mundo, y ese cristianizar por la fuerza a todo el mundo fue, agarramos esta festividad pagana y la cristianizamos y ahora todo el mundo lo va a celebrar. Y digo, bueno, primero Jesús no nació en esa época y segundo, se hizo producto de forzarlas a las personas en lugar de dejarles elegir libremente por un genuino encuentro con Dios. Esto fue como que, o eres cristiano o te mato. No, pues me hago cristiano, yo no me quiero morir, ¿no? Dice, eso no es ni evangelizar, eso es, ahora sí que ni fanatismo, es como que o lo matas, pues, que no muera, ¿no? Política. Y por eso digo, yo no estoy de acuerdo con esa celebración, ni estar celebrando en la iglesia, con mi familia sí, digo, pues feliz Navidad, ¿no? Lo abrazo y todo, porque digo, pues bueno, eso es lo bueno de esa celebración, de lo que se rescata. Pero que diga, es porque Jesús nació, digo, no, permíteme, pero Jesús no nació en esa época. Y yo no solamente celebro el nacimiento de Jesús, yo celebro toda su vida. Un personaje histórico de la categoría del Mesías de los judíos, no es relevante que haya nacido si no veo el trasfondo de vida. El cristianismo celebra, la gran celebración del cristianismo es la Navidad. Es la más importante. En los Estados Unidos podría discutirse sobre si el Día de Gracias es más importante que la Navidad, vamos a dejarlo ahí. Pero en el resto del cristianismo mundial es la Navidad. Luego, un poquito más abajo, la Pascua, la Semana Santa, la crucifixión de Jesús. Y luego, así mínimo, alguien a veces se acuerda, el Día de Pentecostés. Cuando en realidad las celebraciones deberían ser diferentes. El nacimiento es importante, la muerte es más importante, pero el día de Pentecostés, con el regreso, con la llegada del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia, ese es el más importante, y ese no se celebra como lo más importante del cristianismo. Y para mí en ese sentido es como la glorificación del Mesías, o sea, porque el Espíritu Santo viene a señalar, bueno, dice el Evangelio de Juan, viene a indicar que al Mesías, ¿no? Es decir, Jesús es el Mesías, da justificación sobrenatural de su doctrina. Déjame ser todavía más biblista que eso. El texto afirma, tengo muchas cosas que deciros todavía, pero no las pueden cargar, bastazo, en griego, no las pueden soportar.
como cargar un mueble, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, cuando venga el Abogado, entonces Él los va a conducir a toda la verdad. Y la gente cree que esa conducción era en un instante de la historia. No, lo que está diciendo es que a cada cristiano lo va a ir conduciendo a lo largo de sus días, a la verdad constantemente. Eso está diciendo el texto. Entonces, entender que el Espíritu Santo es el verdadero bautismo del cristianismo y no el agüita que te echan por todos lados. Ese no es el bautismo de Cristo, sino el Espíritu que recibes. Y no tienes que hablar en lenguas, y no tienes que saltar ni revolcar. No, eso pasa simplemente si le crees a Romanos 10, 9 y 10, tienes Espíritu Santo, y cuando tienes Espíritu Santo, puedes o no hacer eso, si se te instruye, si entiendes eso o no lo entiendes, depende de eso, pero en esencia eres una nueva criatura, y esa nueva criatura es ese individuo, ese ser que es materia y espíritu a la vez, que no fue ni Adán, ni fueron los ángeles, ni es Dios, o sea, somos una creación distinta. Esa nueva criatura, que dice la Escritura, puede tener contacto con Dios y te va llevando ese espíritu siempre a toda la verdad. Todo. Eso es una cosa en dinámica extraordinaria. Y sí, pero no lo enseñan así, Bernardo. ¿Cuándo te han enseñado eso en un culto? Pues ahora sí que te diría solamente cuando de lo que recuerdo, la primera iglesia en la que yo estaba, pues ahí se daba mucha importancia a la labor del Espíritu Santo. Y te decían que te iba a llevar todos los días a toda la verdad. Pues esa era la idea. Es que de eso se trata. Ese es el futuro del cristiano. Si ustedes se quedan en la letra... Aunque, por ejemplo, aquí sí te puedo decir, ahí sí sería hasta la crítica a la primera iglesia donde yo me congregué, que lo dije a un apóstol, y como que nosotros confiábamos demasiado en las revelaciones del apóstol Isama, pero... Es el problema, que estás confiando no en el espíritu que tú tienes, aunque sí como creyente. Sí. Estás creyendo en el pastor, en el papa, o sea, estás creyendo en otro fulano que te va a soltar una teología. Sí, te digo así, pero sí nos movemos en la profecía, o sea, o en las visiones, porque de repente... En la inspiración deja la profecía, tú sientes, porque tengo que salir, no me subo a ese avión. No sabes por qué, no es racional, en eso te lo acepto. Ajá. Solo lo sientes. Ajá. Pero claro que se puede entender con la razón. Si la aplicas. Sí. A ver, ¿por qué no esto? A lo mejor el espíritu me está diciendo, a ver, voy a preguntarle, Dios, ¿no quieres que me suba al avión? Y entonces ahí te confirmo, ¿no? Bueno, entonces no me subo. Se cae el avión. Bueno. Ajá. Sí. Y ahí es que sí es bien... Uno de repente es como revivir esa parte espiritual de uno, aunque uno siempre tiene que vivirla, ¿no? Pero cuando uno empieza, ¿no? Dice, sí, me acuerdo, o sea, el culto, de repente uno que otro teníamos visión y decíamos las visiones, ¿no? O sea... Yo acabo de ver esto, pues sí lo viste. Estás loco, estás escribiendo, díganle como que han dicho. No, nosotros estamos todos locos, ahí estamos todos locos. Como dice San Pablo, y así debe ser. Yo no me preocupo cuando me dicen que estoy loco, porque está escrito, el hombre sin espíritu, el hombre natural, el hombre animal, le llama Pablo, Ajá. el hombre del psíquico, el de alma nada más, no pueden tener el espíritu. Para eso es locura. Tienen que ser locura. Si nos está viendo algún ateo, algún agnóstico que no tiene Espíritu Santo, pues tiene que pensar que estamos locos. Si está bien que piense eso, porque si pensaba otra cosa, pues tendría un problema. Sí. O sea, no tiene espíritu, no puede creer otra. Pero el hombre espiritual lo entiende. El ser humano, hombre o mujer, lo entiende. Yo me acuerdo, de hecho, de esas primeras veces en que yo iba al culto del apóstol Isama, inclusive de repente uno a veces, pues, era en el Parque de la Juventud. O sea, eso, vaya, cuando yo te estoy hablando de la célula esta, en parte es como recordar cuando estaba yo congregándome, no estamos en ningún edificio, porque el apóstol Isama en su momento sí tenía edificios, pero quedó mal con el gobierno, no me acuerdo bien cómo estuvo, y dijo, pues entonces nos vamos a congregar aquí afuera del Parque de la Juventud, y allí estábamos, y teníamos nuestras sillas, las poníamos, las lonas y todo, y sí la gente como que se nos quedaba mirando, y yo de repente les oí que decían, esos locos, o sea, como que, tan mal, yo no sé qué rayos están haciendo babosadas, ¿no? Yo a veces me quedaba mirando y hasta como enojado, porque diciendo, debería dejar de estarnos juzgando y mejor véngase aquí, vean realmente de qué entrada se trata. Yo quiero jugar fútbol, me están estorbando. Pues sí, y estábamos ahí justamente en la entrada del Parque de la Juventud. Sí, no, era
padre, o sea, porque uno ahí buscaba de Dios. El apóstol Esama tenía la peculiaridad de que, oiga, ¿usted viene sin desayunar? Te llevamos tortas y agua. Pues coma y beba el agua de Jamaica, se la compartimos y escuchen, ¿no? Y aquí como que uno diría, algunos piensan, oye, pues es que el ayuno te lleva a espiritualidad. ¿Cuál ayuno si le damos de comer a la gente que vamos a la hora para escucharnos? No, o sea, como que Dios se mueve con las personas simplemente si nos abrimos, ¿no? Es lo importante que yo me da. Cuando entiendes que el Espíritu Santo no es una tercera persona, sino que es parte de ti mismo, que es la naturaleza de Dios en ti, eso te permite entender que no puedes vivir ajeno a ese mundo sobrenatural porque ya eres parte del mundo sobrenatural. Quizás lo más interesante de lo que descubres en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas muy valiosas, pero descubrir que eres parte de una nueva creación que nunca antes se había hecho, que Cristo es el primero de esta nueva creación y todos los que somos cristianos somos los siguientes. Es muy interesante porque quiere decir que estamos vivos en los dos planos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo tengo interacción con el mundo sobrenatural y al mismo tiempo con el físico. Eso es simple, porque era lo que hacía falta. Dios necesitaba una creación que pudiera estar en contacto con los dos mundos al mismo tiempo. Eso es muy interesante. Sí, es como... somos sacerdotes con Cristo, que es el sumo sacerdote, ¿no? Somos puentes. Sí, es la forma más religiosa, teológica y de ponerlo, pero sí. Sí, bueno, obviamente, ¿no? Como en Cristo somos los puentes, ¿no? Yo trato siempre de limpiar todo el lenguaje religioso, sí, porque siento que estorba para que la gente, como ya estamos tan acostumbrados a la piedad, al pecado, entonces trato de quitar y regresar a su sentido más bíblico, el siglo I, o el siglo 100 a.C., lo que fuera. Sí, y gracias por ese puenteo, porque a mí también me desagrada mucho. En ocasiones yo, por ejemplo, ponía algunas cosas en el Facebook y un amigo que bueno, no creo que me esté viendo, tengo mis problemas con él y ya de plano dije... Igual si te ve, pues ahí está, quedas todos los años. Sí, pues es que de repente nada más se enojaba conmigo y yo también me enojaba con él y dije, no, para no estarme peleando, voy a bloquearlo, porque si no me voy a estar peleando con él a cada rato por cualquier tontería. Sí, no, y no está bien, ¿no? La gente aprende. Mi consejo es que discutas, cuando ya te parezca demasiado absurdo, pero si tiene algo de provecho, discuta. Sí. No, y puede ser que hasta, así somos a veces algunos, ¿no? Somos medio cotorros y todo medio así en cotorreo, pero... Yo aprendo de las discusiones, los otros aprenden, los que están ahí viendo también aprenden. Las discusiones son muy buenas. Sí. Pero yo me daba cuenta como que él cree, pero tiene un lenguaje muy religioso, que dije, ay, no manches, o sea, yo creo, pero tú creo que te pasas de religioso porque me pones cosas que parecen bien... O eres muy católico o muy aferrado a ciertos términos doctrinales católicos o teológicos que también lo tienen los presbiterianos o luteranos, en que digo, no, es que yo así no hablo, o sea, más orgánico, más natural. Y el problema además, déjame cómo es lo que quieren decir, qué definiciones manejan. Sí. ¿Qué quiere decir en su mente para ellos tal término? Sí. Y es que a veces es importante, por ejemplo, los cristianos siempre somos como que más los reformados son como que la gracia de Dios, esto es por gracia, es que gracia, y de repente digo, usas tanto la gracia que no sé si realmente ya la entiendes, o si perdiste su significado en algún momento dado, ya a todo le atribuyes gracia. Es como los pentecostales y algunos carismáticos en la actualidad que dicen, unción, hermano, tú necesitas unción, es que es la unción. ¿Qué es unción? O sea, ¿cómo lo entienden ellos? La presencia del Espíritu Santo es lo que... O sea, no entienden que ya lo tienen desde que creyeron en Cristo, que era su Señor, no lo entienden. Digo, sí, o sea, no entienden que ya no hay medida, que se les dio sin medida ya, o sea, todos tienen la misma cantidad, punto. Sí. Que no lo sepan usar, porque nadie les haya enseñado cómo hacer manifestaciones, esa es otra bronca, pero ya lo tienen. Y es que creo que aquí el pente pierde lo que él excede el carismático, que en realidad está hablando de la gracia, o sea, que se necesita la gracia, o bien a veces es el poder de Dios, o sea, algunos pentes sí como que dicen, es que es el poder de Dios, o sea, no metamos eso de gracia, o sea, estamos diciendo que es el poder de Dios, lo que se necesita es el poder de Dios. Déjame decirlo, porque yo no me voy a arrepentir, ya no tenemos todo eso.
Cuando ustedes creyeron en Cristo como Señor Salvador, ya tienen el Espíritu Santo, punto, ya estén ustedes. Aprender a manifestar es otra cosa, pero ya son así, ya no necesitan más de nada. De hecho, lean Efesios, ya todos fuimos bendecidos con toda, ya la tenemos. Que lo sientan o no lo sientes es otra bronca, ya dice ahí que lo tienes, ahora hay que aprender a utilizarlo, nada más. En tal sentido, Raúl, fíjate que creo que nos hace falta a muchos, no digo necesariamente yo tuve el curso contigo, que no sepa, Raúl tiene un curso de hablar de Dios en el siglo XXI. No, fíjate que el curso probablemente se llama el Leja de Barim. El curso está tomado de un versículo de la Biblia y que quiere decir, estas son las palabras. Entonces, en este curso de Son las Palabras es un curso de investigación bíblica. Le enseñamos a la gente a hacer investigación bíblica, aunque sea usted un fiel de una iglesita, ahí tenga usted 15 años, no importa. Va a aprender a hacer investigación de veras, va a leer a los verdaderos investigadores, va a estar al día en esas cosas y va además, como tú bien dices, a tener un contacto con Dios de veras. Pues eso sí va a pasar. Sí, y fíjate que yo poco antes de estar en tu curso, o sea, uno vive a Dios, pero como que a veces te hace falta poder comunicarlo. Yo recuerdo de un amigo mío, este amigo, pues yo trataba de apoyarlo, o sea, porque pues yo también tengo mi bagaje cristiano, ¿no? Y con eso dije, bueno, pues yo de lo que he vivido ha sido así o asado, ¿no? Luego me decía, es que yo tuve este sueño, este otro sueño, hermano. Yo me quedaba, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que puede significar. Ya estaba con él y decía, bueno, es que esto también tiene que ver, a veces los sueños, ¿no? Que yo recuerdo que decías, bueno, hay que ser muy curiosos con los sueños, ¿eh? Porque no muy todo... cuidadosos. Sí. Porque la Biblia no habla de que Dios habla en sueños, sino en visiones nocturnas. Y la visión nocturna no es un sueño, es cuando es una visión que te lleva cuando estás muy tranquilito. Ajá. Sí, tú lo has Dios dicho. puede hablar de otra forma, o sea, Dios puede hablarte aunque estés no estés muy tranquilo, pero así se empieza. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando yo me convertí, a veces era un momento de oración muy intensa y en lenguas, y ahí se da... Y tenías una visión, veías sí. algo. Puede ser algo del futuro, puede ser algo de ese momento, puede ser algo del pasado, pero cada visión tiene un objetivo, enseña cosas. Sí, y muy personal, ¿no? Solo el que tiene la visión la puede interpretar. Es una interpretación totalmente personal. De acuerdo, tú lo has dicho bien, Raúl. Y eso los católicos lo entienden muy bien.